Gracias a vos. Yo hablaba recién de un poco de la cartera que vos manejás. En ese contexto los precios son importantísimos. La misión estaba clara, es decir, lo que se veía era, yo no quiero decir que había poca atención sobre la política vinculada obviamente a la inflación y a los precios, pero sí que realmente faltaba alguien que pusiese toda la atención en eso. ¿Cuáles son los primeros resultados? ¿Estás conforme con lo que se está viendo en este momento? ¿Cuáles han sido también las dificultades? Ya, uno a poco tiempo estar, Sí. son 45 días, no puede exhibir Es muy poco, que está la verdad. muy conforme. Sí. Yo me voy a sentir satisfecho al ver el índice de inflación, si la canasta acotada que armamos obró como un amortiguador del índice de inflación, un índice que venía subiendo. Vamos a ver el índice de noviembre, creo que el INDEC lo da la semana que viene. Si realmente esta canasta no frenó la inflación, no, pero amortiguó el impacto. En lo personal, si alguien pudo llegar a la góndola de un supermercado y comprar algo más de lo que estaba habituado, también ahí me voy a sentir en lo personal satisfecho. Si hay alguien que pudo a lo mejor llevarse algún producto más de los habituales, por imperio de esta vigencia de los precios cuidados ampliado, esta canasta, bueno, yo me voy a sentir un poco mejor en lo personal. En lo macroeconómico estamos viendo si realmente hubo un efecto de amortiguación del desarrollo inflacionario. Hoy, dos temas. He firmado una resolución que modifica la resolución original, la 1050 de precios cuidados. ¿Para qué? Para cambiar algunos productos que las empresas decidieron discontinuar, agregar otros conforme a eso, manteniendo calidad y precio. Es decir, llega una canasta que refleje más el horizonte de salida en enero de esta situación, lo cual es favorable porque se ha abierto un diálogo con las empresas mejor. Es como que también aceptan el programa está funcionando. La idea, lo he conversado con el ministro Culfas, con el ministro Guzmán, es que esto continúa en el 2022 bajo forma de acuerdo, con previsibilidad. Es decir, uno de los objetivos de la Secretaría, a lo mejor ahí sí lo logro, va a ser un mejor impacto, era conseguir una canasta de precios regulada que sirviera de testigo o de referencia para otros precios de alimentos. Esto ha comenzado a dialogarse ya con las empresas, ahora se logró acordar este cambio en el programa original favorable. Sí. Y bueno, esperamos que a partir de enero poder empezar a contar con una canasta acordada, consensuada, pero que sí sea regulada, que dé previsibilidad a lo largo del 2022. O sea, marcaría una continuidad con esta canasta que hoy está congelada. Claro, marcaría una continuidad con esta canasta congelada, con la diferencia que habría una revisión conforme al escenario que se vendría dando, se lograría por consenso y habría por ahí a lo largo del programa más cambios como esto que te digo, que algunos productos salieron y otros entraron. Como dato positivo, y era una iniciativa del presidente que me la pidió especialmente, es agregar en esta resolución, como otro anexo, la mesa navideña. Es decir, 15 productos que, bueno, que permitan, que también era el objetivo, a los argentinos pasar las fiestas con poner al alcance de ellos, si me permitís, sin leer marcas. Te iba a preguntar qué tenías en la carpeta. No, mirá. Tenés la canasta navideña. Tengo la mesa navideña, más que una canasta es una mesa, son 15 productos, donde incorpora pan dulce con chip de chocolate, pan dulce con frutas, budín marmolado, incorpora también budín con chips de chocolate, incorpora malvaviscos, incorpora... Malvaviscos es un poco estadounidense, ¿no? A mí, no sé, a mí me gustan, pero bueno. Un poco estadounidense. Incorpora, por supuesto, sidra, incorpora vinos espumantes, tanto de Misec como Brut Natur. Yo sé que esto va a ser criticado porque dicen, pero no. Yo creo que la familia argentina tiene derecho a brindar. Budín con sabor a vainilla, es decir, una variedad de pan dulces, una variedad de budines, distintas bebidas y algunas pequeños cuestiones para acompañar la mesa de Navidad de fin de año. Esto se complementa, se incorpora a la resolución como parte de la mesa navideña, como parte
del conjunto de productos. De todo el listado de todo el listado. Entonces estamos pensando, digo, que vamos a llegar a diciembre con esta oferta incorporada a la mesa navideña y esperamos que de ese modo se optimice el salario. Hoy estuvimos en el Ministerio de Salud también viendo el tema medicamentos, que va a tener la misma política con las particularidades del área de salud, que son distintas a alimentos, y hay una preocupación del gobierno de conseguir y asegurar el acceso a consumos básicos. Alimentos, medicamentos, la gente no elige comer o no comer, atenderse cuando está enfermo o no atenderse. Esa es una política que llegó para quedarse, que se va a sostener y que, como te digo antes, vamos a ver el índice de la semana que viene, si esta canasta obró como un amortiguador, una suerte de ancla en la aceleración inflacionaria. Yo lo que reconozco en función de lo que estás comentando es que son dos registros distintos, ¿no? Por un lado, en términos concretos, están estos alimentos, tenían una evolución de precio determinado cuando empezaron ustedes la gestión. Los primeros 15 de octubre tenías aceleraciones del 20%. Pues yo recuerdo en esa misma silla que vos mostrabas incrementos muy fuertes, y eso decidió el congelamiento y decidió el armado de la canasta. Ahora, como todo, se empieza a hacer sintonía fina, la canasta se modifica, se agrega la mesa navideña y se empieza a conversar una salida el 7 de enero o tal vez antes, después de las fiestas, de un acuerdo de precios sobre esta canasta que pueda durar todo el año y que vaya sufriendo periódicas revisiones, tanto en cambio de productos, alteraciones en los productos, como en visiones sobre el tema precios. A mí me parece que esto, yo lo dije también, ahí está trabajando el Ministerio de Agricultura, nosotros elevamos propuesta, hay que completarlo con frescos, hay que completarlo con los productos que están impactados por la inflación internacional, ¿no? Digo, trigo, maíz, carne. Me parece que en el mundo está sufriendo su inflación. Sí. Las naciones desarrolladas están poniendo plata para estimular la demanda, eso sube los precios. Bueno, esta canasta, que es góndola en alimentos, higiene personal y limpieza, tiene que completarse con esos productos frescos, pan, leche, carne. Te voy a preguntar en un instante nada más cómo uno puede hacer para tratar de desacoplar el incremento a nivel internacional de esos productos o esos commodities en general y el precio doméstico, ¿no? Pero ¿vos sabés quién habló del tema control de precios hace instantes nada más? Domingo Cavallo. Lo hizo en el canal TN. A ver si lo podemos compartir. A ver. Para estabilizar la economía hay que hacer muchos cambios, hay que reorganizar la economía argentina, pero con ideas que son la antítesis de la idea que tiene este gobierno. Este gobierno encierra la economía, hay que abrirla, hay que relacionarse con los países serios del mundo, no con Nicaragua, Venezuela, Cuba. O sea, tienen que cambiar la política exterior, la política comercial externa. Y tiene que dejar de intervenir el gobierno arbitrariamente en los mercados, fijando precios. Incluso los controles de cambio en algún momento se tienen que eliminar y se tiene que unificar el mercado cambiario. Pero todo eso lo puede hacer un gobierno que tenga ideas muy claras, que tenga un equipo preparado para manejar una reforma de esa envergadura. Yo creo... Bueno, Cavallo no quiere que controles los precios. A ver... El otro día yo escuchaba, creo que no sé, me hicieron llegar que Esper pedía mi renuncia porque en 45 días había fracasado. Digo, Cavallo está hablando, ¿no? Fue responsable de la crisis del 2001. Tuvo tres momentos en la historia económica, Cavallo. Uno en el año 82 con los seguros de cambio, que permitió subsidiar el traspaso de la deuda externa privada al sector público, ¿no? Se la traspasó a todos los argentinos. Otro fue... En el 91, ministro, aplicación del consenso de Washington y un programa de estabilización monetaria, la convertibilidad, que tuvo en su vigencia durante 10 años, 6 años de desempleo de 2 dígitos. Es decir, la convertibilidad, recordemos todo, la inflación, porque uno puede lograr estabilizar los precios a costa de destruir el consumo. Bueno, la convertibilidad en 10 años de vigencia tuvo
inflación muy baja después de la hiper, pero tuvo un desempleo a partir del año 94 de 2 dígitos, promedio 15% de desempleo, que duró hasta principios del 2006, que terminó siendo eliminada por las políticas de Néstor Kirchner, ese desempleo de 2 dígitos. Ahora, sostener la estabilidad con desempleo, ¿sí? Bueno, es a costa de la gente, ¿no? Es a costa de la gente. Y después tuvo la intervención del 2001, cuando pretendió crear un sistema de pago sin papel moneda. En definitiva, el corralito fue eso, ¿no? Creo que, bueno, debiera llamarse a una autocrítica, o a silencio, por lo menos. Pero, digo, acá pareciera ser que los que representan al neoliberalismo nunca pagan, nunca se le aplica el método Bilardo, ¿no? Los resultados mandan. Nunca tienen que explicar nada de sus gestiones. Uno lo escucha hablar a Cavallo, ahora ha hablado Sturzenegger, ha hablado Duhovne. Nunca hablan sobre sus gestiones. ¿No? Duhovne trajo 44.000 millones de dólares del fondo. Digo, entonces, yo creo que, no sé si esto es exitoso o no es exitoso. Primero uno actúa en cuanto a convicciones, que es la convicción también del presidente cuando me pidió que me incorpore al gobierno, que es asegurar esto, una canasta de alimentos para que el pueblo pueda acceder a un conjunto de alimentos diversos. Lo demás, digo, como yo te decía, yo me voy a dar por satisfecho si realmente en estos escasos semanas logramos que alguien pueda comprar un poco más de lo que compraba. Me parece que lo que dice Cavallo, digo, es responsable en alguna medida de haber estatizado la deuda externa privada. Es responsable de haber privatizado empresas y haber generado un modelo económico con alto desempleo. Y es responsable de una de las crisis más profundas de este país. Digo, y bueno, y no sé, y bueno, qué sé yo. Yo a veces pienso, más allá de Cavallo, que... Y no estigmatizo como persona, estamos hablando de gestiones puras y duras. Yo puedo hablar de mi gestión. Yo fui viceministro de Economía, acompañando a Amado Boudou en una economía que creció el año 2010 al 10% y el 2011 al 6%. Esto está medido por el INDEC que armó Todesca, no lo digo yo. Digo, yo puedo decir, sí, mire, yo fui viceministro de Economía, la economía creció al 10% en el 2010 y al 6% en el 2011 con un desempleo bajando. Digo, ahora, alguien en algún momento tiene que medir los resultados de las gestiones. Bueno, el gobierno está yo digo, bueno, ¿no? si la semana que viene el índice de inflación, que no solo esta canasta va para... pero muestra una atenuación respecto de una inflación alcista, bueno, ahí habrá un resultado. Para todos los que dicen todo esto no sirve para nada, ¿no? Yo te decía, a veces cuando uno pone, por ejemplo, a Cavallo en pantalla, fue una decisión, yo lo vi antes de entrar al aire, digo, bueno, me parece importante porque habla del control de precios y que no lo quiere, uno tiene la contradicción de decir, bueno, pero pongo a esta persona en pantalla para que diga lo suyo. Sí, porque fue él y probablemente hoy son otros los referentes de esas mismas políticas, pero están, digamos. Pero él, digo, aplicó un programa de estabilización monetaria, la convertibilidad, que hasta uno puede decir, bueno, 2, 3 años pudo haber servido, no 10, como duró. Programa de estabilización monetaria que destruyó la competitividad de la economía argentina al planchar el tipo de cambio de ese modo. Y por eso era muy barato importar y por eso era muy barato destruir industrias y perder empleo. Por eso tuvimos, insisto, a partir de 1994, desempleo del 12%, después trepó al 18%, después bajó al 15%, un promedio del 15% durante varios años. Ni en la crisis del 30 pasó eso. Te vuelvo a meter en lo que venías desarrollando, que son los alimentos frescos, cómo uno puede desacoplar el precio internacional. Se viene un ciclo que ya está en muchas partes del mundo de inflación. Está planteado. Está planteado y digamos, uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en la Argentina? Bueno, en concreto, el ministro Domínguez está trabajando en parte en un armado de administración de este tipo digamos, trabajar con un criterio de saldos exportables, de administrar las salidas, ¿no?, exportadoras, exactamente, los cupos, sobre el sistema de fideicomisos. Yo he hecho una propuesta que la tienen los 3 ministros, Culfas, Domínguez y el ministro Guzmán,
Y bueno, estamos discutiendo y estamos buscando un horizonte que permita, yo digo, hay que trabajar con el criterio de saldos exportables, digamos. Tiene que abastecerse el mercado interno y después sí. Y es bueno que la economía exporte, no es que uno está en contra de que la economía exporte. Tu propuesta, pero la carpeta que llevaste, ¿qué dice? No. Yo es un borrador y un funcionario no habla sobre borradores. Pero digo, está... La idea es el criterio, Mencionaste las retenciones en algún momento. de priorizar, sí. Sí, yo insisto, es una herramienta, es un mecanismo, los derechos de exportación, digo. Yo creo que hay que plantearlos como una opción. Porque si no, el impacto de la inflación internacional es de lleno. El año que viene no va a bajar los precios internacionales. No. El gobierno hace un gran esfuerzo, y la verdad que es un esfuerzo del equipo económico, de sostener el tipo de cambio, de impedir contra todos los pronósticos una devaluación, no la lleva adelante, sostiene el tipo de cambio. Entonces ese esfuerzo no puede verse vulnerado por el impacto de la inflación internacional, y sobre eso hay que trabajar. En un ejercicio teórico, donde el Fondo Monetario, si uno mira otros programas, cuando va un país deudor a negociar y le dice, bueno, vos acá tenés que devaluar o tenés que acelerar un poquito lo que es tu tasa de devaluación, porque tenés pocas reservas, etcétera. Digo, en ese contexto, ¿eso te preocuparía? Es decir, que el propio fondo recomiende eso. Yo no me preocupa lo que recomienda el fondo, me preocupa me hace sentir confiado, es la posición del presidente de la Nación y la posición del equipo económico que está negociando. En ese punto ya lo ha dicho el ministro Guzmán, lo ha dicho el presidente en diversas oportunidades, no se va a someter al pueblo argentino un ajuste. Entonces, el fondo podrá recomendar, pero digo, la decisión es soberana, ¿no? En términos del plan plurianual que va a presentar el gobierno en el Congreso, entiendo yo la semana que viene, esto es un poco la última información que está disponible, allí se van a marcar bien lo que son los ejes del programa económico de aquí en adelante. La tasa de inflación, bueno, esto que decíamos, ¿no? La devaluación en términos de lo que son las herramientas que tiene el Banco Central, una tasa de interés. ¿Pensás que va a haber una continuidad con respecto a lo que estamos viendo hoy o se va a notar allí algún tipo de efecto o de impacto a partir de lo que se arregle con el Fondo Monetario? Yo creo que hay un compromiso muy fuerte del presidente de la Nación, de la vicepresidenta, del gobierno en general, de las autoridades económicas con el crecimiento económico. Es decir, Argentina, lo hablamos más de una vez, incluso cuando venía Caníbales, con Macri perdió 4% su economía y con la pandemia casi 10%. Afortunadamente este año, por las políticas que se han aplicado, ese 10 que se perdió con la pandemia se va a recuperar. En un año recuperamos, bueno, todavía nos queda recuperar el 4 que nos legó Macri. Yo creo que va a haber la prioridad puesta ahí. Digo, hasta ahora la economía argentina en el segundo semestre, y conforme a los pronósticos, viene recuperando muy aceleradamente la situación que dejó la pandemia y nos está volviendo rápidamente al 2019. Ahora, no es el deseo volver al 2019, que fue un año malo, es volver a un nivel de producto antes del macrismo, y eso todavía falta. Yo creo que el gobierno, ese objetivo, esa meta, en los 2 años de mandato que quedan, no lo va a resignar. Es decir, superar la pandemia más el macrismo, que la verdad que es una mezcla de peste juntas, sería un gran logro para exhibir en el 2023, y creo que el presidente eso lo tiene muy preciso. En el marco de la negociación de precios hablaste en algún momento de los monopolios y los oligopolios. No recuerdo bien si hacías una referencia a que... Hay un alto grado de concentración. Yo decía, en esta canasta de los 1.400 productos, que ahora va a quedar 1.003 y pico, un poco menos, 46% de esos productos es ofertado por 18 empresas. Bueno, ahí hay una gran apuesta nuestra a poder desconcentrar mercados. Eso es una tarea más larga. Revisar si hay posiciones dominantes y tratar de lograr, sobre todo en las economías regionales, en las provincias, por ahí más lejanas de los centros grandes de consumo, que pueda ser autoabastecida. Porque eso baja fletes,
genera dinámica económica regional, potencia creatividad argentina. Me parece que ese es un trabajo que ya empezamos a desarrollar, pero que esperamos que el año que viene tome vuelo. Desconcentrar mercados. El tema de los monopolios es un tema serio. Si no se los regula es un tema serio. Leía una frase... Porque sí, inciden mucho en lo que es los márgenes de rentabilidad, la conformación de la estructura de precios. Un poco esta canasta es eso también. Fijar un precio final y decir, bueno, para atrás ordénense, pero el precio que le llega al consumidor es este. Sí, había una frase que yo estoy buscando, que no la recuerdo bien, que dijo Biden hace algunas semanas, que era el capitalismo sin regulación, más que capitalismo es explotación, ¿no? Porque digo... Que Biden diga si es marxista, pero digo... Juan Domingo Biden, ¿no? Yo lo que digo es que estamos ante un capitalismo y Argentina no es la excepción. Sí. Que las empresas se han acostumbrado a ganar mucho y producir poco. Y ese es un problema. Ese es un problema. Se han acostumbrado a ofertar a un segmento de población que puede consumir cada vez más chico. ¿Cómo es eso? Porque, y ese es el monopolio también, porque si yo voy a maximizar beneficios y lo hago por precio, puedo llevar el precio hasta donde a mí me dé el máximo beneficio con la cantidad vendida. Normalmente la cantidad vendida o producida se achica y el precio sube. Bueno, eso ha pasado, pero no solo en la Argentina, en todas partes. Lo que le pasa a Estados Unidos, que tiene una política monetaria y fiscal expansiva a partir de Janet Yellen y Biden de recuperación, y que efectivamente se produce la recuperación, pero no con la dinámica que ellos esperaban, y donde la inflación le gana a la caída del desempleo, que eso es lo que lo preocupa a la Reserva Federal, es decir, suben más los precios que lo que baja el desempleo, producto de los estímulos a la demanda, es consecuencia de este tipo de formación capitalista, por eso Biden dice lo que dice, en la cual, bueno, ganemos mucho produciendo poco, valoricemos financieramente. Pensemos que durante la pandemia, ya en la crisis del 2008, la Reserva Federal emitió muchos dólares para sostener el valor de acciones de empresas privilegiadas de Estados Unidos. Eso, ¿cuál es el efecto multiplicador de eso? No es mucho. Digo, por eso, de la salida de la crisis del 2008, las economías occidentales no tuvieron grandes saltos de crecimiento. Fueron recuperándose, pero una década casi de escaso movimiento. Y ahora en la pandemia volvió a ocurrir. Me parece que Biden se está enfrentando a eso. Pongo plata en la calle y el impacto es más precios que producción. Cuando eso pasa es porque algo ha cambiado en la conformación de los actores económicos. ¿Te preocupa? Digo, hay muchos indicadores que podrían moverte a preocupación, ¿no? La canasta básica alimentaria, que subió 49 puntos en... Y bueno, esta canasta apunta a obrar como un freno a ese tipo de cosas. Digo, nosotros, esta canasta, si salen bien las negociaciones, se instala como va a ir bajando. Y va a tener que lograr una baja en la canasta alimentaria y va a tener que lograr, que sería un objetivo de la Argentina, por un país productor de alimentos, terminar con la indigencia. No te digo con la pobreza, pero pensarnos a 5 o 6 años estar terminando con la indigencia, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir terminar con la indigencia? Que los ingresos populares, sean jubilaciones, cuentapropistas, salarios formales, puedan adquirir la canasta alimentaria que necesitan. Eso no es un objetivo tan difícil, ni requiere una revolución para hacerlo. Qué interesante, porque cuando uno ve la evolución, yo repasaba los datos, la canasta básica total, que no solamente tiene alimentos... Sí, ahí tiene vivienda, tiene otras cosas, ¿no? Crece menos, 45 puntos en 12 meses, y la canasta básica alimentaria crece más. Entonces puede decir, pero le termina impactando más al que menos tiene. Y lo mismo pasa con los salarios, los informales, bueno, han perdido mucho más. Termina, claro, la política de ingresos, si vos... Por eso se construyó esta canasta y por eso es afirmar esta canasta. Si vos no defendés esta canasta, la política de ingresos se te quiebra. Vos podés tener la mejor fórmula de ajuste previsional, la mejor paritaria, la inversión social más fuerte, más potente. Pero si eso es absorbido por la suba de precios de los alimentos, que es una demanda rígida, como te digo antes, la gente no elige comer o no comer,
eso se drena, se pierde. Entonces, un poco la idea del objetivo cuando nosotros llegamos a la Secretaría es esto de alinear política de ingresos con política de precios en un consumo esencial como alimentos. Entonces, esta canasta, la consolidación de esta canasta, y esperemos lograrlo, sí, apunta a eso, a establecer un ancla y un freno sobre lo que es la demanda esencial y de ese modo preservar la política de ingresos, por lo menos en los sectores más vulnerables. ¿Es difícil negociar con las empresas? ¿Cómo es una mesa de negociación? Ahora es un poco más fácil. O sea que antes fue difícil. Y el arranque fue difícil. Recordemos el comunicado de la Copal diciendo que sí, iban a rechazar. Bueno, pero no, las empresas ahora están negociando. Este cambio en la resolución se logró con acuerdo. La incorporación de los productos navideños no costó mucho. Introducir los alimentos frescos el año que viene. Y el año que viene ese es el desafío, pero eso es interministerial y como digo antes, cada uno elevó su borrador. Sí. Yo sé que el ministro Domínguez está trabajando duro en eso. Y bueno... ¿Qué podrían tenerse? ¿Carne, lácteos? Lácteos, pan. El pan. Panificados. Eso, carne se involucra también pollo. ¿Frutas y verduras o no? Sí, pero frutas y verduras es más estacional. Ahí hay que estudiar un poco más, porque ahí no hay tanto monopolio, ahí está más atomizado, pero tiene mucho de estacionalidad. Y los medicamentos por afuera, ¿no? Los medicamentos por afuera es una discusión que estamos manteniendo con salud. Sí, sí. ¿Hay algún otro elemento que te preocupe, que pienses que hay que armar una mesa para negociar? Por ahora me conformo con lograr esto de una canasta que preserve la política de ingresos. Yo creo que sí, yo creo que hay muchos elementos, yo creo que también hay que ir a fórmulas de consenso en la sociedad, en la economía más amplios. Sí, más amplios que esto, seguro. Pero hoy me parece que la urgencia, porque si no, no hay política de ingresos. La urgencia es resolver esto que vos decís, la suba de la canasta alimentaria. Eso me parece que es un tema hoy muy clave en la discusión y sobre todo influido por la presión de la inflación internacional. Sí. Hay fenómenos a nivel internacional, yo hacía un repaso esta semana, que también los tenemos en la Argentina, por ejemplo, que un trabajador registrado con un determinado ingreso no llega a cubrir la canasta, ¿no? La canasta básica. Y bueno, pero eso es lo que ha dado... Es decir, un trabajador pobre, registrado, formal, todo, pero pobre, digo, ¿cómo se sale de ahí? Y bueno, justamente, ahí vos tenés dos cuestiones. Una que es la negociación colectiva de una sociedad, es decir, una articulación colectiva en la cual tienen que elevarse las remuneraciones. Eso ya excede a mi secretaría. Me parece que esto tiene que estar planteado. ¿Pero se puede hacer eso? Pero yo creo que sí, porque cuando yo comencé hablando con los empresarios dije, miren, si no se afirma esta canasta, que se afirmó, incluso está funcionando, ellos también la perciben como parte de marketing de sus negocios. Hoy es otra discusión, pero si no se afirmaba esto, se rompía el equilibrio social. Yo creo que a nivel de sociedad, y hoy que se habla de una Argentina de acuerdos, bueno, la negociación colectiva tiene que estar planteada. No puede pensarse que no va a haber un salario mínimo vital y móvil que cubra determinadas necesidades y que a partir de ahí no se pueda hacer una negociación colectiva más amplia. Digo, tiene que haber una recuperación de la participación de los trabajadores en el producto cercana al 50%. Hoy está en el 40%. Bueno, eso hay que asumirlo y las empresas tienen que discutirlo. Digo, porque han tenido sobreganancias. Hay tasas de ganancia muy altas, completadas a veces por el excedente de sus propias actividades con la valorización financiera. Bueno, esto tiene que ponerse en discusión. Porque si no, hemos vivido una tragedia en el mundo y todavía no está resuelta, ¿no? La pandemia. Si no hay esa posibilidad, las tensiones van a ser muchas. Y yo creo que no es bueno eso. No es bueno para nadie. Bueno, ya lo son, ¿no? Digo, estamos en el medio de... Pero miremos el continente. Bueno, por eso. Miremos el continente. Miremos el continente, lo que pasa en Perú, que un gobierno recién asumido, lo quieren hacer juicio político al presidente. Miremos en Chile, el proceso político de Chile, miremos cómo se deteriora el gobierno de Bolsonaro, Brasil en recesión. Digo, me parece que hay que salir de esa situación. Porque además, vos fijate, Julián, que se da... Recordemos cuando en el gobierno de Néstor y de Cristina hablaban del viento de cola, que eran los precios de los commodities de alimentos altos. Hoy están más altos que en ese momento y sin embargo
no tienen el impacto benéfico. ¿Por qué? Porque en ese momento había gobiernos en la región que estaban resueltos a asumir la ecuación alimentaria, la ecuación energética, la ecuación industrial, de concebir el continente como un espacio de realización económica. Digo, bueno, hoy la salida de la pandemia tiene a Sudamérica en una situación muy difícil y muy tensa. Y yo creo que es tarea de la dirigencia, es tarea también de los empresarios y de los sindicatos resolverlo sin zozobra. El próximo día viernes va a haber una movilización. Uno podría pensar en términos políticos y en el análisis, más allá de las cuestiones que obviamente hay para festejar, que se busca dar una imagen de unidad, de una coalición, como hay tantas, ¿no? Somos una coalición. ¿Eso a veces entraña algún tipo de fricción a la hora de tomar decisiones? Digamos, hay decisiones que vienen de un lado, hay decisiones que vienen del otro. Hay discusiones, hay miradas distintas. Sí. Pero hasta ahora, en líneas generales, por lo menos, yo he podido avanzar en estas políticas. No encuentro grandes restricciones. Hay discusiones, que no son pocas, pero bueno, Sí. me parece que también lo del 10 de diciembre va a generar esperanza. Y si es cierto que viene Lula, más esperanza aún, porque el cambio en Brasil es muy importante para el continente, ¿no? Bueno, Brasil entró en recesión oficialmente, por increíble, pero las políticas de Guedes, de Paulo Guedes, la verdad que han frenado la recuperación brasileña. Va a crecer igual Brasil en torno a 4 puntos este año, después de haber perdido más de 6, sí. y ya ahora entrando en un proceso de recesión. Y eso tiene que ver con las políticas. Tiene que ver con las políticas y es raro lo de Bolsonaro, porque es como que Brasil quiere desandar 80 años de política industrial. Qué bárbaro. ¿No? Desde Getúlio Vargas. Sí. Si hubo algo que se mantuvo en Brasil, a diferencia de las discusiones argentinas, fue su política industrial. Y Guedes en este momento, con la política de privatizaciones, de apertura, de querer meter al Mercosur en la Unión Europea como de lugar, de baja de aranceles, está desandando una historia en Brasil. Bueno, que vuelva Lula. Que vuelva Lula, sí. Yo puedo decirlo porque no tengo responsabilidad diplomática. Gracias, Roberto. No, gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, el señor Roberto...